Bueno, vamos a iniciar hoy otro estudio. Hola al que está en presencia de este video o en directo. Hemos venido en una secuencia de sensibilización en un programa que se llama Ver. Así que para el que llegue por primera vez, le va a servir que conecte un poco con los videos anteriores para que se genere un entendimiento en el lenguaje. En general, los temas y ese fluir en mí está dirigido a sensibilizar frente al proceso del despertar que la mente no puede entender. La mente no puede entender qué es despertar. Es como decirle a una computadora que puede despertar y la computadora podría reproducir un sonido que es el despertar de la conciencia y no sería más que una computadora repitiendo una idea. Y así en nosotros la mente puede repetir el despertar de la conciencia y jamás experimentar ni siquiera un poquito de despertar. Bueno, venga. Así que al que le vibra, le vibra. Bueno, el tema propuesto para hoy es el deleite, así que se va a proponer de inmediato sumergirse dentro de sí mismo porque se va a dar más que todo una explicación guiada por preguntas. Y el ejercicio va a ser observar dentro de sí mismo lo que surge al ver la pregunta y al ver la respuesta. Así que vamos a poner el animal en el que vivimos en una posición en la que las extremidades queden en reposo, puedan quedar escurridas, pies y brazos, piernas y brazos. Y poner atención únicamente a la respiración. Únicamente la respiración. Únicamente la respiración. Únicamente la respiración. Súbitamente se empieza a percibir un poco más del cuerpo en el que se vive. Hay un pecho inflándose, unos hombros, unos brazos, un tronco, hay una cabeza, una cadera, unos glúteos, unas piernas. Sigue la respiración
ingresan partículas a prestar un servicio, salen otras partículas que ya prestaron un servicio. Pero la energía de esas partículas, el elemental, es el que presta el servicio. Afuera, el proceso ese de combustión, los procesos químicos de CO2, oxígeno, hidrógeno, son una expresión de algo que pasa etéricamente. Respiración. ¿Cuántas veces hemos puesto atención durante el día únicamente a la respiración? Sostener la atención únicamente en la respiración y reconocer cómo el mamífero va calmándose, va reposando, va relajándose. Vamos a poner ahora atención en el entrecejo. Únicamente en el entrecejo. Nos vamos a hundir en nosotros mismos. Imaginar que nos recogemos en un punto, que nos encogemos a un punto en el entrecejo. Soltamos la idea de que somos el cuerpo. Simplemente hay un cuerpo. Se observa, se acepta, hay un cuerpo. Pero soy el cuerpo. Observa, o hay un cuerpo. Me hundo en mí, en el centro, y reconozco que soy independiente del cuerpo, que se está incrustado en el cuerpo de una manera misteriosa, que el cuerpo reacciona, pero podría el cuerpo no reaccionar como en un parapléjico o en un tetrapléjico. Hay cuerpo, pero no reacciona. Por tanto, no soy el cuerpo. Soy algo incrustado en el cuerpo, comprobado que no soy el cuerpo, me hundo más en mí, reconozco cientos de archivos con recuerdos, los observo y me pregunto si soy los recuerdos. Observo los recuerdos de infancia, de adolescencia, juventud, colegio, amigos, universidades, trabajos, aventuras, paseos. Me pregunto si soy mis recuerdos de mí. Y recurro a reconocer que una persona podría perder absolutamente sus recuerdos y seguiría siendo alguien. Entonces me pregunto, ¿soy mis recuerdos o estoy vestido de recuerdos que influyen en mi comportamiento? Se está constatando que los recuerdos son una capa. Se sueltan todos los recuerdos en este momento en un solo baúl y se lanza hasta el infinito, alejándose del centro. Y reposo en un estado de no recuerdos. Me hundo más y más en mí mismo.
Reconozco si hay emociones o no. Parece que puede estar más o menos calmado el mundo emocional. Que como no hay recuerdos ni hay impresiones ingresando, no hay emociones reaccionarias. Me pregunto si soy mis emociones o si soy las emociones que surgen en mí. Observo. Si surge la alegría, ¿soy la alegría o surge en mi contenedor interior? Y si la alegría se esconde y viene la tristeza, ¿soy la tristeza o es como si se encendiera una luz y otra luz de otro color? Y observo si soy la emoción, si soy el miedo, si soy la frustración, si soy la satisfacción, o si todas estas emociones se imprimen en los archivos que acabé de lanzar al infinito, como si en los archivos se guardaran registros con emoción. Observar. ¿Sin archivos hay emociones? ¿O está más o menos sereno el sistema? Entonces el aparato emocional está más o menos calmado. Y sin recuerdos hay procesos intelectuales. Observar. No hay recordar, no hay proyectar, no hay interpretar, no hay actualizar, no hay comparar, no hay juzgar. Parece que al quitarle los recuerdos a la mente ella se calma. Observar. Entonces yo soy los procesos intelectuales o ellos se dan más o menos de forma autónoma y mecánica en mí. Observar. Si se me presenta una escena afuera, empieza esa máquina mental a producir, comparar, juzgar, tratar de resolver, querer sostener, salvar, protagonizar, sufrir, querer. Y en ausencia de escenas y en ausencia de recuerdos, la máquina está fragmentada o que no tiene nada que hacer. Observar. Observar la serenidad de la ausencia del proceso mental. Le quitamos la alacena de los recuerdos y le cerramos las ventanas de los ojos y entonces no tiene que comer ella, la mente. Y el animal cuando está relajado, entonces nos lleva a un estado de calma y de serenidad. Observar. Solo reconocer el estado interior. Y nos vamos a hundir más y más en nosotros mismos. Sin emociones, sin procesos mentales. Me voy a hundir en el centro de todo, en ausencia de las barandas mentales, de la seguridad. Reposo únicamente en lo observable, lo reconocible, y es que observar que queda en ausencia de procesos mentales y emocionales y recuerdos, sin reacciones animales instintivas. ¿Qué queda? Observar.
ser testigo interior. Incluso suspender la idea de querer buscar algo. No tratar de buscar una respuesta, sino presenciar el vacío. Presenciar el vacío. La serenidad que se origina al suspender, disminuir, interrumpir, cesar los procesos mentales, emocionales y los del mamífero. Reposar en este estado y reconocer el contraste entre el ritmo de vida diario con la mente a mil, emociones variantes, el animal operando para allí y para acá, versus este estado que siempre está disponible dentro de nosotros. La calma, la serenidad. Ahora vamos a zafarnos de 5 cosas más, en 5 pasos. La noción esa de estar en una habitación, renuncio a ella, reconociendo que no estoy en la habitación, sino que estoy de alguna manera misteriosa dentro del cuerpo, como más o menos reconocer que se está dentro de la cabeza. Así que renuncio a la idea de que estoy en una habitación. Sale de mí esa idea, que reconozco que más o menos estoy ubicado dentro espacialmente en el cuerpo. Y me hundo más y más en mí mismo mientras el mamífero y los cuerpos mentales, emocional y etérico se ponen más y más livianos. Esas ropas se ponen más y más livianas. Y de alguna manera estoy más y más dentro de mí. Más y más dentro de mí. 5, 4. Reconozco que el mundo interior es el mundo donde vivo y que en este momento está calmado. Pero me zafo de la idea del mundo exterior. No existe mundo exterior, sino existen reflejos dentro de mí y del mundo. Solo puedo ver reflejos dentro de mí. Me zafo la idea del mundo exterior. 4. Me pregunto ahora, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? 3. ¿Hay un dónde dentro de mí? Me pregunto, ¿dónde estoy? Con entera sinceridad dentro de mí, ¿dónde estoy? ¿Existe un dónde? Observar. ¿Hay arriba o abajo dentro de mí? ¿Hay izquierda o derecha dentro de mí? Observar si hay espacio. Observar. ¿Hay grande o pequeño dentro de mí? Entonces me zafó la noción de espacio. No hay espacio
y me hundo más y más dentro de mí, más y más liviano todo. Me zafo la noción espacio. No hay dentro de mi izquierda, derecha, adelante y atrás. Solo dentro de mí se es. 2. Me pregunto el cuándo. ¿Qué día es hoy dentro de mí? ¿Qué hora es hoy dentro de mí? Y observo si hay hora dentro de mí. O si es cuando está instalado el recuerdo que me genera una circunstancia del tiempo. Como montarme un teatro de la hora y del tiempo. Y observo con entera certeza qué hora es en este momento dentro de mí. Y me hundo más y más en mí mismo, zafándome la idea a tiempo, reconociendo que solo puede ser dentro de mí siempre este instante. Dentro de mí siempre es esta hora, este momento. Así que me zafo la idea a tiempo con ese 2 y me hundo más y más en mí para la última pregunta. Y es quién soy. Observar sinceramente, enteramente si existe un quién dentro de mí o si solo era la memoria recordando una etiqueta y una nacionalidad y unos recuerdos. Y me hundo más y más en mí mismo, más y más liviano todo, más y más liviano todo. Y me hundo en mí mismo y suelto la idea quién. Renuncio a tener que buscar un quién, observando por constatación que no existe ningún quién dentro de mí. Solo existe un estado de presencia. Y me hundo únicamente en el estado de presenciar el milagro de ser. Más y más me hundo en mí mismo. Más liviano todo, sin tiempo, sin espacio, sin recuerdo. Solo presenciar. Más y más hundido. Como quien se lanza de espaldas en el vacío. En un vacío. En la nada. Más y más hundido dentro de mí mismo. Más y más. Reconocer el estado vibratorio de este momento de mi ser. Solo reconocerlo como un estado que siempre ha estado en mí. Como si fuera un edificio en el que en cierto piso, al reposar en él y calmar los otros cuerpos, existe este reposo. Y hay más estados más profundamente dentro de mí, hacia arriba, y hay otros estados oscuros dentro de mí hacia abajo. Este estado es un lugar donde uno puede venir a estudiar, a reposar, a conectar consigo mismo.
¿Dónde está eso que llamamos Dios en nosotros? ¿Dónde está el Padre de todas las cosas? ¿Acaso qué está sosteniendo este milagro de la atención, reposando en cualquier cosa? ¿Y dónde está la madre naturaleza? Como todas las sustancias en las cuales puede vivir la atención. ¿En qué momento me creo que soy dueño de mí mismo cuando todo esto está sostenido misteriosamente por unas fuerzas? Y aquel dador, fuente de todas las cosas, es tan, pero tan potente que da sin que nos enteremos. Ni siquiera necesita que nos enteremos. Solo sostiene de la misma forma que el padre en una familia sostiene, la madre administra, el hijo nace, crece y se desarrolla. Así el infinitamente amoroso Padre de todas las cosas, emanó unas leyes de la creación, sosteniendo todo, no como una persona, sino como una fuente. Y la madre salió del Padre, y el Hijo vive en la madre y en el Padre, sosteniendo. Toda vez que se emite una afirmación o una pregunta, el lenguaje con papá y mamá y con el Hijo, que es el Cristo universal, no son las palabras. Las palabras son la forma exterior en que la mente entiende ella, pero es la vibración interior la que es reconocida por el todo. Es decir, la intención, ese estado interior al preguntar a papá o mamá algo, es entendido en ese lenguaje vibratorio, sin palabras. Al vibrar, de forma natural por ley de atracción, el todo va a responder con vibraciones. Debe uno entonces poner atención a sí mismo y afuera para reconocer cómo van fluyendo esas vibraciones a través de las bocas de los demás, de los números, de las letras, de los sentires, de la intuición. El lenguaje, también con el todo, son los actos. Observar que el acto en sí mismo es una expresión y el todo reconoce el acto y las consecuencias del todo con el acto son las que corresponden por las leyes. Así que somos unos alteradores del todo en ciertos niveles. Cualquier acto en este momento está generando consecuencias más o menos infinitas a muy largo plazo. Es decir, reñir y discutir hoy con alguien, ejemplo, es un estado vibratorio, un fluir dentro de mí, un destello emocional de ira, un destello mental
que se está grabando en el todo, en los registros del alma. Por lo tanto, inmediatamente se generaron las consecuencias de ese acto. Se está pactando de tal manera que se debe lo causado al otro. Está impreso en el todo. Está impreso. Por lo tanto, por ley, con la vara que mide serás medido, retornará. Por eso es que se puede leer el futuro de las personas, porque todo está causado. El propósito de estos estudios es incrementar el ver, estudiar para profundizar en algunos procesos, principalmente, y mantener un acto de presencia en el presente para reconocer esos procesos interiores que están escribiendo continuamente eso que vamos a llamar futuro, que no es futuro, sino los registros internos de la calidad interior. Ahora el ejercicio va a ser planteado usando la pantalla de la mente, reconociendo que cada uno de nosotros es más o menos un envase. Imaginarnos como un vaso. Y cada vaso puede contener un contenido y puede fluir al exterior, o sea, derramar de su contenido o de aquello que puede fluir de dentro del contenido en varios niveles. Es decir, hay un contenido mental, un contenido emocional, pero hay en el fondo de ese vaso un modelo divinal de perfección, un espíritu en otro nivel que también podría fluir de él. Pero para un mejor entendimiento, entonces vamos a poner que en la parte más elevada del vaso está lo espiritual y en la parte más baja del vaso está el alma oscura y condicionada. Así que generalmente lo que vomita el vaso es lo del alma. No tiene cómo sacarlo de su espíritu, aunque esté en la parte más elevada para nuestro entendimiento con relación a la vibración, a la calidad vibratoria. Ahora imagina dos vasos. O sea, dos contenedores que cada uno contiene una fracción álmica. El uno, el de la izquierda, va a ser un vaso de una niña de 20 años. Y el envase es un envase femenino. Y el contenido es el contenido álmico al que le corresponde. Y a la derecha tenemos un señor, es decir, un envase masculino y un alma que está ahí adentro también, una corriente de vida. Pero vamos a reconocer que el contenido es de la misma naturaleza en distintas composiciones. Observar que los dos envases van a tener unos impulsos instintivos de reproducción, de protección, de ir a buscar reposo, de buscar refugio, de huir de el riesgo a lastimarse, de tratar de proteger el cuerpo. Esa es la región instintiva. Y comer. Ambos tienen idéntico los impulsos, con cierta variación. En una será instinto materno y en el otro paterno, pero son instintos.
Ahora reconocer que puede haber alegría en el contenedor de la izquierda o alegría en el contenedor de la derecha. Por lo tanto, ¿la alegría es masculina o femenina? ¿La alegría tiene 20 o 40 años? Ok. Podría haber un proceso intelectual en el alma de la izquierda o en el alma de la derecha. ¿Es un proceso intelectual femenino o masculino? Observar. ¿La ira en ella es una ira femenina y la ira en él es una ira masculina? ¿O la ira es la ira, expresada en un envase o en otro? Observar que la naturaleza del contenido es la misma en distintos envases. El tema para estudiar hoy es complacencia. Y se van a hacer unas preguntas para observar. Primero, ¿qué es la complacencia? ¿Qué es complacerse? ¿Qué es estar complacido? Vamos a poner así como la vibración de la alegría o de la tristeza es una vibración de satisfacción, de placer, placer. Para evocarla vamos a traer un recuerdo de la comida favorita, esa que hace que uno se deleite. Reconocer esa vibración del deleite que provoca la comida. Ahora reconocer el deleite al saber que somos felicitados o admirados cuando alguien destaca nuestros actos, nos felicita, observar ese deleite, el disfrute. O cuando hay placer sexual en los sentidos, en los sensores, o cuando vemos una imagen que nos hace derretir sexualmente, que nos provoca ese morbo, reconocerla, simplemente reconocer que hay un placer en distintos niveles. Puede haber un placer en comida, un placer en saber, un placer en escuchar una canción, un placer sexual, un placer al ver el dolor de nuestro verdugo, de nuestro enemigo, observar. Un placer al ganar, observar. Observar la sensación placer. Ahora reconocida, y hay muchos niveles que deben ser reconocidos. Ahora vamos con las preguntas y son, primero, vamos a poner el experimento de la rata, esa en el laboratorio en el que le ponen una palanquita y una fuente de agua dulce con azúcar o con un estimulante, una droga podría ser. Y ponen a la rata a que se abastezca ella misma de eso que le da placer. O en otro experimento le conectan los electrodos al cerebro a ciertas regiones donde se generan esas hormonas de placer y ponen a la rata que cada vez que oprime el botón hay un impulso eléctrico que genera ese placer. Los experimentos muestran que las ratas van a oprimir el botón hasta casi quedarse descerebradas. Pregunta, ¿qué ocurre dentro de uno cuando se da ese proceso de vibrar en placer? Observar. Ejemplo, la comida. ¿Qué pasa cuando en la corriente, en el contenedor, surge la idea, quiero comer, o es hora de comer, o hay que comer,
y la mente empieza a buscar en los archivos ese qué, el qué comer, y encontrar algún qué por unos procesos intelectuales que cada uno debe reconocer, para resultar en dándose de alguna manera algo. Generalmente va a darse algo que le gusta. Tal vez alguien se dé un vegetal o una fruta, pero observar que el proceso de selección generalmente va a llevar a algo satisfactorio. Ese acto se llama autocomplacencia, darse a sí mismo placer. Ok, ahora vamos entonces. Vamos a imaginar que la persona esa es una rata. Bueno, es que somos ratas en un experimento. Pero vamos a poner ahora en la voluntad del otro, perdón, en los deseos del otro, en el alma, en el vaso de la derecha. Vamos a ver que surge en ese vaso el deseo de darle una comida al vaso de la izquierda que le provoque placer. Entonces le dará una pizza, una hamburguesa, unas pastas o la invitará a cenar. Es probable que el alma de la derecha pueda disponer de un dinero, es decir, que se le incrementará su poder y le pondrá a la rata de la izquierda todo tipo de manjares para que se pueda complacer. ¿Qué ocurre cuando la rata de la izquierda, es decir, uno mismo, en un experimento que ni se ha dado cuenta en el que está, y es atendida con comidas, con manjares, siendo poniendo dentro de esa corriente satisfacción, dándole placeres, lujos, seguridad, admirándola, de manera que esa rata de la izquierda va sintiendo y experimentando todas esas complacencias? ¿Qué pasa cuando alguien nos complace? Ahí va entonces la pregunta. ¿Es mi estado vibratorio de estar complacido consciente? ¿Hay conciencia de que está ocurriendo dentro de mí una explosión energética que se está grabando en un archivo y que ese archivo va a tener suficiente peso como para la posterior ocasión de volver a comer, querer darme aquello que me dio placer? Es decir, el proceso rata. Oprime el botón, sale la corriente, le genera la dopamina o la hormona que corresponda, placer, guardado el registro y listo. Como hay una saciedad en cierto momento por otras hormonas que intervienen, en cierto momento ya no se puede dar placer, sino que hay un hastío. Ya por mucho que coma ya no hay placer. Entonces tiene que cesar de comer porque ya no hay placer, ya no tiene sentido. Pero quedó grabado el archivo. Entonces, en el otro momento, cuando va a volver a buscar comida, el archivo ese está vivo y va a dominar sus deseos. De manera que la rata va a ir a buscar lo que el archivo le está diciendo para darse placer. Pregunta, ¿el de la derecha entiende lo que está haciendo con el de la izquierda al darle placer? Al abastecerla de placer. ¿Hay conciencia en la corriente de vida de la derecha al complacer el alma de la izquierda? Observar, dele placer en los sentidos del gusto, dele placer en los sentidos del olfato. Por ejemplo, si el alma de la derecha le pone un perfume a su mamífero y resulta que el alma de la izquierda le encanta ese perfume,
darle ese placer al alma de la izquierda es un tipo de progreso espiritual, o más bien es un tipo de generarle un archivo de placer del cual se va a volver dependiente, el cual va a querer seguir sosteniendo en su mundo interior, el cual va a querer seguir consumiendo. Dele a una rata todas las comodidades, la seguridad. Ahora, observar, no le estoy dando un escenario en el que muy fácilmente se va a volver dependiente y adicto a esas impresiones. Observar. Llénele los sensores del olfato de placeres. Llénele los sensores del oído con placeres. Música, palabras guapas, romanticismo. Tú eres lo mejor, tú puedes lograrlo todo. Tú endúlcele el oído. Llénele los sensores del cuerpo de placer sexual, caricias, calor. Y llénele el sensor del ojo con seguridad. Pregunta, ¿no estoy experimentando como una rata a otra rata dándole unas circunstancias que en 1, 2 o 3 años le van a pesar como una roca que me está jalando a un acantilado cuando me cambien las circunstancias? ¿Qué pasa en esa corriente de vida de la izquierda cuando le has quitado todos los placeres, la seguridad? ¿Qué pasa? ¿Va a sentir su vida como una miseria? Porque fue adiestrada a recibir. ¿Qué pasó con esa alma de la izquierda al recibir complacencia? ¿Se volvió un mejor ser humano o se volvió más dependiente? Observar si no es como el dealer ese que vende droga. ¿Qué hace el alma rota, fragmentada que le vende drogas a sus hermanos? Les da una muestra, los engancha y entonces se vuelve dependiente. No hacemos exactamente lo mismo cuando damos complacencia a otra corriente de vida. Y no le estamos metiendo vibraciones que necesariamente van a conectar con unos archivos en los cuales yo soy el proveedor. Y darle una mínima complacencia a otra persona le aporta su progreso interior. O en ambos casos, tanto el que está recibiendo la complacencia y el complacedor, los dos están absolutamente ciegos de lo que está ocurriendo dentro de sí mismos. Observar. ¿Qué pasa cuando un alma se acostumbra a tener una madriguera propia? Puede estar en calma sin madriguera o en alquiler, o ya se siente desnuda, o se siente pobre. Observar. ¿Qué pasa cuando una rata se ha acostumbrado a andar en coche? ¿Qué pasa si ya no hay coche y le toca tomar autobús o caminar? ¿Se va a sentir miserable, pobre, poca cosa? O pongámosle a una rata de estos laboratorios muchos cartones con muchas profesiones y quíteselos de un momento a otro, como cuando en un país cierta persona tiene estos grados y va a otro país y resulta que en el otro país eso no vale ni 3 pepinos y entonces le toca ejercer de lavador de loza, de trastes o barrer el piso. ¿Qué pasa con esa alma que se autoabasteció con esa satisfacción de ser profesional y en el otro país es un don nadie? Observar el estado de miseria que se nos provoca por no poder sostener esa fantasía
de nivel social. Toda vez que se da placer en un sistema, en una corriente de vida, hay una vibración. Y esa vibración, a medida que se va incrementando con gotitas y gotitas y gotitas, va generando un frasquito de emociones asociados a unas figuras y a unos conceptos. Ya se puede observar que cierta persona podría depositar toda su fe y su confianza en sus cartones de profesional, de maestría, de doctorado, siendo finalmente dentro de sí mismo un pobre miserable a nivel de virtudes. O sea, confía más en sus cartones, totalmente desconectado de su ser interior profundo, porque no hay filas para los que tienen cartones después de la muerte. No hay filas para los empresarios, ni para los que se creen buenas personas. No hay filas all access ni manillas premium para los empresarios, ni para los estudiantes, ni para los profesionales. Todo pertenece al reino de la fantasía mental. Pero el objeto es observar si cuando me dan complacencia del exterior me están enganchando a dependencias. Ojo. Y si cuando eso que uno llama yo, es decir, cuando me masturbo o cuando me doy la comida que quiero o cuando yo saco el dinero y me compro lo que a mí me da la gana o cuando yo veo las fotos que yo quiero o cuando yo voy al sitio que a mí me da la gana o cuando yo me peino como yo quiero o cuando yo veo las películas que yo quiero, observar si todo tipo de autocomplacencia no está generando de forma natural es mecánica, dependencia aquella, digamos, aquel paquete vibratorio que está, es placer más imagen. Observar. Si un alma se da placer viviendo en cierto estrato social, ¿qué pasa si se le tiene que bajar el estrato? Tiene que ir a vivir en una casa humilde por perder. Observar que haberse dado placer es su condena. Haberse dado satisfacción es su condena, porque está dependiente y no lo sabe. Está esclavo de darse a sí mismo o de sostener a sí mismo ese estilo de vida y no se puede dar cuenta. El objeto de este planteamiento de ver es reconocer un día dedicarse a reconocer el placer que me doy y el placer que tratan de darme. Tomar ese día enteramente para la complacencia. Así que pongo el cuerpo en el baño a bañarlo con agua caliente. Hay complacencia, observar. Hay complacencia al poner cierta cantidad de almohadas, al acostarme así o asá. Hay complacencia al tener el celular viendo fotos, o viendo porno, o viendo pelis. Darse a sí mismo no es un acto egoísta en sí mismo. Darse placer a sí mismo no es un acto enteramente egoísta, que enteramente le genera una prisión a sí mismo, que me va a volver dependiente, que es degeneración incluso. Observar una corriente de vida que se dedica a complacerse y mirarla en el tiempo. La mente en este instante puede simular eso. Entre más una persona se da a sí misma, más va a reposar en aquellos objetos, en aquellas figuras, más se va a volver dependiente y de lejos, lejos menos va a confiar en su ser y en lo invisible y va a buscar a su divinidad interior. Porque su solución se la da las cosas. Está reposando en el materialismo, que es darle validez a lo material. Y ahora vámonos al otro lado. Provocar una vibración de placer en el otro es algún tipo de aporte para su progreso interior.
Ay, mi amor, te voy a dar lo que te gusta. Te preparé lo que más te gusta. ¿No? O te voy a hacer en la cama lo que te encanta. O pídame lo que quieras que te voy a hacer lo que quieras. O qué es lo que quieres comprar y vamos y te lo compro. Hay conciencia en sí mismo cuando se le provoca placer al otro. Hay una región, hay mi espíritu o el espíritu en mí vigente, activo para orientar al otro a lo que está pasando dentro del otro si se abastece de placer. O le estoy dando de mis regiones inferiores solo para darme placer al darle placer. Vamos a revisar eso detalladamente. ¿Qué pasa dentro de mí cuando le regalo algo a otra persona? ¿Cómo me alimento al verle la cara? Observar. Le doy tal regalo, la otra persona dice, wow, qué bonito, y uno se come esa satisfacción. Entonces vamos a ver con entera sinceridad para cada uno. ¿Le estoy regalando al otro o me estoy regalando a mí mismo el placer de saber que le estoy dando placer? Observar detenidamente. Si no es un acto absolutamente egoísta, darle algo al otro que le gusta, porque a mí me gusta acertar, a mí me gusta tener éxito en el regalo, a mí me gusta el placer, siento placer al ver el otro con placer. Observar, si no es enteramente egoísta, satisfacerse mientras el otro está cayendo en hipnosis. Regálele algo a la otra persona que le gusta, es decir, hágale vibrar una de sus fracciones mentales y emocionales y disfrute de ese placer un momento y pregúntese a sí mismo si eso es ayudarle espiritualmente a la otra persona o hundirla en el consumismo y en el materialismo. Y ahora, de nuevo, revise si complacerse a sí mismo es algún tipo de vibración elevada. Complazcas en la misma cosa, en la mínima cosa. A ver si no es un acto totalmente egoísta. Y sí, la mente va a empezar con sus rollos porque como ella es así, ella necesita decir, pero entonces no voy a comer, pero entonces no voy a dormir, pero entonces como ella cree que es el cuerpo, pues así dormidita, pobrecita, ella cree que es el cuerpo, entonces ella cree que necesita ropa. A ver, mente, que tú no te vistes, tía, que tú no te vistes, que con ropa o sin ropa tú eres. A ver, mente, que tú no comes comida. Tú comes es Facebook, Instagram, películas, dramas, chismes, saberes. Eso es lo que tú comes. Siempre vives comiendo. Entonces, ¿cuál comida? Puras películas de la mente para justificar no darse placer. Para el que está más o menos dándose cuenta de la jugarreta de la mente, pues la observe. Observe ya cómo va a argumentar darse placer de una o de otra forma. Una cosa es que unos alimentos entran al cuerpo a hacer un trabajo por unas leyes. Y otra cosa, toda la película que ha construido la mente para darse placer mientras come el animal, el mamífero. Observar que son dos cosas distintas. Una es el intercambio energético y el trabajo que los elementales hacen en el organismo, en el cuerpo etérico del animal este mamífero, que es una cosa totalmente desconocida para la mente. Es decir, el alma del tomate entra a hacer un trabajo en bueno, el etérico del tomate, el elemental del tomate entra a hacer un trabajo en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico. Como un niño va a clases a aprender, más o menos, y a trabajar y a servir, más o menos eso es lo que ocurre. Y la mente
no tienen ni idea de lo que está pasando. En la región mente lo que está ocurriendo es lo de los sensores. Satisfacción, colores, imágenes, dinero. ¿Sí? El cuánto, el qué. Entonces observar que una cosa es ponerle alimento al animal para un proceso de nutrición, más o menos, o de intercambio energético de renovación. Y otra cosa, toda la parafernalia que nos inventamos alrededor de celebrar, de darse placer, de picar, de supuestamente nutrir, ojo, es una película, sí, lo de la leche con calcio y las vitaminas en el tal, y, o sea, eso es una película, toda es una película de marketing. Otra cosa es que sí hay unas sustancias que el organismo puede necesitar, ¿sí? O sea, eso es una cosa, pero pertenece a un reino que la mente no tiene ni idea. Es más, cuando la mente empieza a comerse esos saberes, entonces lo coge por religión y empieza a tener que calcular las calorías y los carbohidratos y las proteínas, y entonces la película de las dietas y tal, pero es un proceso intelectual, o sea, está totalmente desconectado de la necesidad del cuerpo. Pero ya identificamos que una cosa es el proceso técnicamente de nutrición y otra cosa toda la película mental y emocional alrededor del comer. De la misma manera, una cosa es el proceso sexual en el que hay un montón de deleites y disfrute que la mente se ha empeliculado por la parte visual, sensual, y los sensaciones, los sensores, emocional. Y otra cosa enteramente distinta es lo que energéticamente está ocurriendo cuando dos almas se conectan, que de la misma forma está totalmente lejos del entendimiento mental, no puede saberlo. Así que si la máquina rota esta mental no tiene ni idea del proceso de nutrición porque se da totalmente fuera de su alcance. O sea, cuando el tomate está muriendo en la boca y pasa a la garganta, hasta luego. Ahí la mente, lo único que supo es, me mordisqué un tomate. Pero la vida, el intercambio energético, la descomposición, el aporte que dan, esa vitalidad que entra a formar parte de la vitalidad, eso es otra cosa totalmente desconocida para la mente, porque la mente está pensando. La mente está pensando mientras el animal está comiendo, que ni siquiera está conectada con el alma del tomate, ni siquiera. Ni siquiera le dice a tomate, hola tomate, bienvenido aquí a esta experiencia que vas a tener en este organismo. Bien, ven, gracias, alma del tomate, enséñame, que seguro que tú me puedes enseñar mucho más que yo aquí, dale que te dale pensando en qué película voy a ver en Netflix después de estar comiendo. Bueno, pues de la misma forma pasa en absolutamente todos los procesos energéticos del cuerpo. La mente ignorante, absolutamente ignorante y además orgullosa y pretenciosa, soberbia que cree que sabe, no tiene ni la más mínima ni remota idea de energéticamente lo que está pasando en otros niveles. De lejos, pues claramente no en el nivel de la conciencia y del espíritu, pues claro, y tampoco en el nivel físico y etérico tampoco. De la misma forma como en la comida, no, son muchos niveles de procesos y la mente no sabe. Igual en el proceso sexual, igual con la música, igual de tanto comer redes sociales, de tanto comer información, de tanto comer películas. Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Sí, un alma rota de estas como nosotros, fragmentada, se come una película y no entiende lo que se está comiendo. Y es como, pues como un animal, uno, un animal mental que hoy se come una hamburguesa con patatas, no tiene ni idea, simplemente se la come. Igual veo una película de Netflix, me la comí, el alma se la comió, pero no sabe lo que se comió, pero no tiene ni idea de lo que se comió. Pero para que tengamos una pequeña noción, se va a explicar algo. ¿Qué pasa cuando se le da en un ecosistema observar? ¿Qué pasa cuando en un ecosistema muere
un animal. ¿Cuáles son los animales que vienen a descomponer ese cuerpo de ese animal? Observar. Se puede ver que esos pájaros negros o que los gusanos o que un montón de insectos, moscas en un ecosistema son las encargadas de descomponer los cuerpos. O sea que esos procesos de muerte y degeneración en los ecosistemas lo hacen unas criaturas que tienen el nivel, eh, su nivel de ser es el del trabajo de descomponer. ¿Sí? Son criaturas que están en un nivel distintas a los que están en el momento de comer frutas, por ejemplo. El que come carne muerta es un animal y el alma de ese animal es un alma en un nivel de oscuridad. Es un nivel de ese trabajo. Y el alma del que come fruta resulta que es otra alma en otro momento distinto. ¿Mm? Esto nos lo enseña la naturaleza, no este que habla. Observa. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de uno se come una cosa preparada con salsas, con conservantes, con colorantes? ¿Qué pasa cuando uno obliga al cuerpo? Porque, ojo, el cuerpo es una entidad. El cuerpo es una entidad. Y cuando uno le mete ese montón de porquerías, le está obligando al cuerpo a que lo procese. Entonces ahora uno se pregunta, en el ecosistema etérico interior, ¿cuáles bichos tienen que venir a procesar esa porquería que se está comiendo? Entonces uno ahí se pregunta, claro, ¿por qué comienza a afectarse la salud del animal cuando estoy forzándolo a que vengan criaturas etéricas o oscuras a que descompongan esa porquería que le metí al cuerpo? De la misma manera que esos aves negras, estoy llamándolas etéricamente dentro de mí para que se coman esa porquería. Estoy evocando a ello sin darme cuenta. Entonces mi energía estoy obligándola a que sea así de oscura. O sea, eso llama energías negativas dentro de mí a que procesen esas porquerías. Pero no así cuando hay un mango, ¿no? Un maracuyá, ¿sí? Un banano, una lechuga. Cuando hay seres que están en ese momento, es otra cosa la que pasa dentro de mí. ¿No? Solo esto es para que uno descubra que no sabe. Solo para que se reconozca que uno cree que sabe, pero no tiene ni idea de las energías que llama cuando se come esa porquería. Bueno, ahora, ¿tiene uno o hay dentro de sí la conciencia o la sabiduría, el entendimiento, el raciocinio básico, ¿no? El discernimiento de comer durante una hora Instagram, de comerse una película de el final feliz, con el romanticismo o la violencia o las palabrotas? Por favor, observar, a ver, ¿qué porquería me como cuando me pongo una canción de reggaetón así en plan porno, pornofonía? A ver, ¿qué entidades energéticas estoy llamando dentro de mí a que se coman esa porquería? ¿Sí? Por favor, mírelo cada uno, no es para mí. ¿Qué entidades oscuras estoy llamando para que se coman eso? ¿Y qué entidades están reposando en mí, viviendo en mí? ¿Qué estoy alimentando en mí? Porque ese es el comer de la mente. ¿Sí? Noticias, chismes, ¿sí? Imágenes, complacencia en muchos niveles. ¿Sí? Pero así como cuando en el sistema digestivo
uno se come un montón de mezcla de alimentos y se están evocando unos procesos para tratar de procesar eso. Asimismo en el alma, cuando se come esas porquerías de música, de documentos de texto, de novelas romanticonas, eróticas, de contenidos como el porno, de películas, de chismes, de noticias. Eso, compañeritos, es una comida que complace a la parte más inferior de nosotros, que llama a entidades oscuras y que incrementa nuestro peso de oscuridad y que está absolutamente fuera de nuestro entendimiento. No hay ni la más mínima conciencia de lo que se está haciendo. Ahora, de forma práctica, para el que quiera llevarse sinceramente esto a su vida, hay que hacer la lista de las cosas que me dan placer. Todas, enteramente, hacer la lista seriamente y dimensionar con la ayuda de la conciencia que haya en este momento. ¿Qué me estoy comiendo? Porque lo que come es la calidad de su alma. El alma que come reggaetón, pues es la calidad de alma. Eso es, y no hay nada que hacer. El que come películas de terror, pues esa es la calidad de su alma. El que come porno, así es la calidad de su alma. Eso hay dentro de sí y eso vive dentro de nosotros. Entonces hay que hacer su lista de las complacencias, de los contenidos, en el orden, por ejemplo, del oído. Entonces, ¿cuáles músicas o que me digan qué cosa o escuchar qué palabras? Listo. Complacencia con el oído, complacencia con el olfato, pues esta. Complacencia con el gusto, pues todo esto. ¿Qué es? Complacencia con el tacto, pues así. ¿Sí? Complacencia con la vista, pues todo esto, y dele, y dele, y dele. Los tipos de saberes, imágenes, videos, revisar la complacencia de la sensación de seguridad, ¿sí? La madriguera, la ropa, que todo eso ingresa por las sensaciones y los sentidos. Reconocer, hacer la lista con el fin de dos cosas. Primero, en el momento en el que la madurez del alma llegue al entendimiento, hay que cesar progresivamente de abastecerse de todo tipo de placeres. Porque un alma presa en los placeres no sube espiritualmente. Esos son patrañas y tonterías y justificaciones de una religión o grupo religioso o grupo espiritualista. Que no, que es que yo me meto solo un viaje cada mes para tal y tin y para elevar mi naturaleza espiritual y tal. Sí, 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 venga, siga con su película. Que no, que yo solo me veo un pornito al mes, que no, que yo solo escucho, voy una vecesita al mes a bailar reggaetón y tal, o yo solo escucho tal, o yo me fumo un cigarrito cada semana. Sí, o sea, todas esas películas de la mente son eso, películas, justificaciones. O sea, el alma que sinceramente dentro de sí misma quiere servir a los demás, tendrá que pasar por el sacrificio y el dolor de cesar todo tipo de placer. Gústele o no, es una cosa técnica. El alma que se alimenta de placer está en un estado medio animal, en plan rata. Si no le gusta al que lo escucha, no importa. Es una rata en un experimento abasteciéndose de placer. El aporte que hace una rata abasteciéndose de placer a otras almas es nulo, es mentiras. El que se vence a sí mismo en el deseo de darse placer, ese conoce la salida del laberinto en el que estamos. Y ese puede servir a otros. De resto, solo somos almas ratas engañando a otras ratas para que sigan dándose complacencia. Que la libertad interior del alma es libre de todo tipo de complacencia. De todo. Los sentidos no son reales. Se liberará necesariamente de toda complacencia. Esa es la primera parte, la negación al placer propio y la erradicación de todo tipo de placer. Claro, el que le escucha esto pues dirá, estoy loco. De verdad, cada uno que tome lo que pueda. Hay que renunciar a sí mismo enteramente. Entonces lo primero es cesar de consumir. Y segundo, ir a destruir todos los registros que tenemos en meditaciones profundas, ir a reconocer todo lo que nos hemos dado placer porque toda esa energía está dentro de nosotros.
Y cuando llega el momento de la muerte, todos esos paquetes energéticos quedan dentro de nosotros. Y entonces la siguiente existencia viene uno a seguirlos alimentando. Entonces son esos dos trabajos. Y el método propuesto para la eliminación ya se ha dicho que es observarse o presenciar el acto en sí, reconocer que el chocolate me da placer, estudiarlo, reflexionar, 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 bombardear hasta que se rompa dentro de sí mismo esa seguridad. Negarse es el acto y orar para quemar ese placer, quemarlo, quemarlo en oración hasta que cuando pasen las semanas y los meses, dentro de sí mismo surja una serenidad al estar expuesto al producto. Así, de forma natural, no hay gusto por eso, que se quemó, porque entró la conciencia que corresponde a eso que estaba preso. Siguen los mismos tres pasos: autoobservación, reflexión y oración. Bueno, vamos saliendo del ejercicio. El que esté en meditación empiece a mover dedos, cabeza, hombros. El que esté en estado de relajación vuelve al cuerpo, habilítelo. Y si alguien siente que quiere depositar alguna vibración en el estanque, en los vasos que estamos con la atención puesta aquí, adelante. Alguien pregunta que existirá el despertar. Como para responder esa pregunta, las máquinas dormidas no pueden entender lo que es despertar, pero ocurre más o menos lo mismo cuando uno despierta de estar durmiendo, cuando está en el mundo de los sueños y despierta y dice, ah, desperté. Solo en el momento de despertar se da cuenta que estaba dormido. Así nos pasa en este estado en el que estamos. Solo el que despierta un poquito, despierta un poquito, despierta un poquito, despierta un poquito, y pasan 2 o 3 años sosteniendo la observación, los ejercicios de autoobservación y de presencia, y va surgiendo de forma natural ese despertar. Ese experimenta el despertar. Pero lo experimenta, no puede saberlo, no puede inducirse, rara vez se induce. Las experiencias cercanas a la muerte nos dan más o menos una noción de que estamos en un sueño. Los desdoblamientos nos sirven, el desdoblamiento astral, las meditaciones profundas, cuando uno se desprende de todas las capas, son una ayuda para darse cuenta que estoy en un sueño. Pero en general, el entero despertar de la conciencia es la suma de pequeños despertares de las fracciones del alma que están dormidas. Cristian. Bueno, compañeritos, si hay alguien que quiera depositar algo, bienvenido. Sí, Cristian, quería preguntar algo. ¿Y el gusto o la alegría por el convivir? Por ejemplo, el Maestro Jesús le daba gusto reunirse con la gente, comer con la gente, charlar, porque pues él las veía como almas. Ahí en eso hay una autocomplacencia. Descúbrelo en ti, hermana, que si te lo digo no me lo vas a creer, y si me lo crees, vas a caer. Muy bien. Si me sigues, o sea, tú eres la que debe ver cuál es el motivo de esta reunión. Y observa en una reunión en silencio tú misma. Haz una reunión y mira a ver qué está pasando en esa reunión. Tú misma, o sea, ¿de qué se habla? ¿Cuáles fracciones de cada alma están en expresión? Sí, porque nos ponemos a hablar de política, del clima. Ay, qué guapo te quedó el pelo así cortado. Ay, qué linda te ves. ¿Y tu hija? Ay, qué lástima. Bueno, para la próxima. Ay, confiar en Dios. O sea, mira tú misma el nivel de ser de las almas que se pueden a reunirse.
y a compartir, a ver qué vibra en una que hace vibrar a la otra y qué vibra en la otra que me vomita de nuevo, a ver qué está pasando dentro de mí. ¿Hay vigilia? ¿Hay vigilia? ¿Sí? Estoy aware en mí, estoy atento dentro de mí que me vibra para que esta conversación se vuelva nutritiva. El sistema digestivo del espíritu está comiéndose lo que está ingresando al alma. Y viene un comentario de, ay, qué lástima la enfermedad de tal, y lo observo y digo, pero ¿por qué qué lástima la enfermedad? ¿Por qué me voy a comer esa vibración de la lástima? ¿Por qué es una lástima la enfermedad si la enfermedad es un efecto de una causa y hace que esa alma experimente algo que le corresponde? ¿Por qué lástima? No se da cuenta uno que está proyectando su miedo y su lástima de estar enfermo en sí mismo. O sea, que el animal se le enferme. En general, hermana, todo diálogo lo hacen dos máquinas. Los fragmentos, ¿sí?, de un alma rota, fragmentada, fragmento contra fragmento. Entonces, primero el fragmento de la familia, después el fragmento de la política, después el fragmento del deporte, después el fragmento de las opiniones del clima. O sea, cuando tú mires dentro de ti mismo enteramente, lo que es poner atención y transformar dentro de sí mismo el contenido del alma, en silencio primero, y después asistas en vigilia de ti misma a una reunión, te vas a dar cuenta de verdad de ti misma, a ver si no son máquinas rotas hablando entre máquinas rotas. Y si uno se deleita hablando con máquinas, es que uno es una máquina. Pero no se da cuenta porque como uno cree que está despierto. Entonces míralo tú y experimentalo tú. Cuando dentro de ti, hermana, descubras dentro de ti la transmutación de la energía, o sea, cómo cualquier vibración que me llega la vuelvo alimento, pero solo ese día podrás descubrir cuáles tipos de interacciones con otras almas provocan un proceso de despertar o de incremento de conciencia de las almas. Pero tienes que probarlo tú y solo tú, nadie más. Si tú pruebas que tal proceso interior de reflexión, de oración continua, provoca reconocer y reconocer y reconocer, cuando veas a otra máquina en ese proceso, vas a darte cuenta de en qué proceso está el otro. Pero tuvo que haber uno pasado por ello. Gracias. Bueno, vale. Bueno, compañeritos, pues dejamos ahí. Fuerza en la autoobservación, que así es el experimento. Nos va a arrastrar a tope, pero fuerza. Ya está siempre.